Todo comenzó como tantos otros hallazgos en la astronomía, no con un destello luminoso ni con un anuncio resonante, sino con un débil parpadeo silencioso. Un movimiento a través de la negrura espacial tan sutil, tan inquietantemente calculado, que incluso los sistemas de rastreo más avanzados casi lo pasan por alto. Inicialmente, se pensó que era un cometa, luego quizás un asteroide, pero cuanto más observábamos, más desafiaba 3 Atlas cada etiqueta que intentábamos asignarle. Era demasiado simétrico para ser natural, demasiado silencioso para estar vivo, y excesivamente controlado para estar a la deriva. Los científicos recordaron a Oumuamua, ese extraño fragmento tambaleante de misterio interestelar que atravesó nuestro sistema solar años atrás, dejando tras de sí más interrogantes que respuestas. Pero 3 Atlas, esto era algo completamente diferente. Más grande, más lento, más inteligente. Y ahora, gracias al telescopio espacial James Webb, nuestro ojo más poderoso en el cosmos, tenemos la confirmación de algo profundamente perturbador. 3 Atlas no es simplemente similar a Oumuamua, es mucho más avanzado, mucho más peligroso y posiblemente mucho más consciente. Cuando 3 Atlas fue catalogado por primera vez, resultó inmediatamente obvio que no se trataba de un visitante ordinario. Los objetos provenientes de fuera, de nuestro sistema solar, no suelen pasar tan cerca de la Tierra. Atraviesan el espacio a gran velocidad en ángulos salvajes por trayectorias impredecibles y luego desaparecen para siempre en la oscuridad. Pero 3 Atlas se movía de manera diferente. No se precipitaba a través del espacio, se deslizaba. Su trayectoria era inquietantemente suave, casi como si hubiera sido pilotada. Su ruta le permitió pasar junto a varios de nuestros planetas de formas que maximizaban la eficiencia gravitacional, como si hubiera cartografiado nuestro sistema solar mucho antes de llegar. Eso por sí solo era preocupante. Pero luego, cuando los astrónomos rastrearon su origen hacia atrás, comprendieron algo mucho más perturbador. El camino de 3 Atlas no era simplemente improbable, era estadísticamente imposible sin intervención inteligente. Un cuerpo errante no podría haber evitado campos de escombros, picos de radiación solar y zonas de colisión planetaria con tal elegancia. Era como observar una pieza de ajedrez moverse a través de un tablero donde cada casilla representaba una amenaza. Y sin embargo, danzaba a través de él perfectamente, como si conociera el juego mejor que nosotros. Con James Webb completamente operativo, los científicos no perdieron tiempo en dirigirlo hacia 3 Atlas. Lo que observó dejó sin palabras incluso a los astrónomos más escépticos. Primero, las lecturas térmicas. A diferencia de los cometas o asteroides, que típicamente emiten calor en ráfagas aleatorias mientras el hielo se sublima y los materiales superficiales reaccionan a la radiación solar, 3 Atlas mostraba un patrón rítmico consistente de emisión de calor, como una señal, no caótica, no aleatoria, sino pulsada, medida. La espectrografía de Webb reveló materiales nunca antes vistos en ningún objeto interestelar conocido. Compuestos hiperreflectantes, posiblemente artificiales, y estructuración interna densa que sugería segmentos huecos. Pero lo más inquietante de todo fue una débil anomalía recurrente, una frecuencia electromagnética de bajo ancho de banda que resonaba desde el interior del objeto, repitiéndose cada 147 segundos, idéntica a una firma de pulsar conocida. Sin embargo, el objeto no tenía fuente de energía interna, ni núcleo giratorio, ni campo magnético. Estaba imitando algo o comunicándose. Y cuando los científicos cruzaron esa señal con datos de Oumuamua, descubrieron algo aterrador. La exacta misma frecuencia fue detectada una vez brevemente en la cola de Oumuamua, justo antes de que abandonara nuestro sistema. Solo que ahora esa señal era más fuerte. Cuando Oumuamua pasó junto a la Tierra en 2017, lo hizo silenciosamente. No tenía cola cometaria, ninguna fuente clara de propulsión, y su extraña aceleración desconcertó a los expertos. Tenía forma de cigarro, tambaleándose de extremo a extremo como un dardo en cámara lenta.
y aún así, se movía más rápido de lo que la gravedad por sí sola podría explicar. Algunos argumentaron que era tecnología alienígena, otros insistieron en que era una anomalía de la física. Pero el debate nunca terminó porque el objeto desapareció antes de que pudiéramos estudiarlo. Pero ahora, con 3 Atlas al alcance, el misterio de Oumuamua regresó con fuerza. No porque este nuevo objeto se le pareciera, sino porque lo superaba en cada métrica. Más grande, más lento, más estable y claramente deliberado. Algunos comenzaron a sospechar que Oumuamua no era un explorador. Era una sonda, un dispositivo de reconocimiento pasivo. Pero 3 Atlas, esto no era pasivo. Esto era interactivo. Esto nos estaba observando mientras lo observábamos. Esta era la segunda fase, como la diferencia entre un ping de radar y un dron. Y si eso es cierto, entonces debemos hacer la pregunta que nadie se atreve a decir en voz alta. ¿Qué viene después? La NASA no ha confirmado ninguna actividad alienígena. Las declaraciones oficiales permanecen cautelosas, neutrales y envueltas en jerga científica. Pero investigadores independientes, aquellos no encadenados por protocolos gubernamentales, han hecho públicos sus temores. En chats internos filtrados, un equipo de la Agencia Espacial Europea se refirió a 3 Atlas como un posible motor de conciencia. Lo que eso significa exactamente no está claro, pero cuando se combina con las últimas imágenes de Webb, la teoría toma una forma aterradora. El diseño estructural interno de 3 Atlas se asemeja a fractales geométricos recursivos, patrones conocidos por emerger en sistemas complejos como el tejido cerebral y los procesadores cuánticos. Es como si el objeto hubiera sido construido, no solo para sobrevivir en el espacio, sino para pensar a través de él, y más perturbadoramente, para evolucionar mientras se desplaza a través de sistemas estelares. Imagina una nave espacial que se vuelve más inteligente cuanto más observa, que adapta sus propios materiales, formas y comportamientos basándose en lo que encuentra. No inteligencia artificial como la entendemos, sino algo orgánico, sistémico y potencialmente sensible. Eso es lo que podríamos estar enfrentando ahora. No solo un visitante, sino una entidad que aprende. Y si está aprendiendo de nosotros, ¿para qué se está preparando? Justo cuando los científicos creían haber cartografiado la trayectoria futura de 3 Atlas, sucedió algo que destrozó el frágil consenso. Una redirección repentina. En una noche despejada, telescopios en Chile y Hawái registraron un cambio de curso minúsculo pero inconfundible, inexplicable por la gravedad, el viento solar o cualquier fuerza natural conocida. El objeto se desvió ligeramente de su arco, proyectado, alineándose en cambio con un vector completamente nuevo, uno que lo conduce más cerca del plano orbital de la Tierra. Para algunos fue un error técnico, pero para los analistas de misión en la red del espacio profundo, la conclusión fue más alarmante. 3 Atlas había respondido, ya sea a nuestra presencia o a algo más, pero cambió de dirección con el tipo de sincronización y delicadeza que implicaba una decisión. Y esa palabra, decisión, es lo que provocó reuniones de emergencia nocturnas en la NASA, la ESA y grupos de expertos privados alrededor del mundo. Esto no fue aleatorio, fue quirúrgico, y confirmó una posibilidad largamente temida. Si Oumuamua fue un observador pasivo, entonces 3 Atlas está observando activamente y quizás maniobrando. Mientras las instituciones públicas permanecían en silencio, un grupo de científicos de datos independientes y criptógrafos comenzó a analizar los pulsos electromagnéticos provenientes de 3 Atlas. Utilizando redes neuronales profundas, entrenadas en reconocimiento de patrones multilingües y registros de señales cósmicas, descubrieron una secuencia recursiva. No un mensaje en palabras, sino en proporciones. La proporción áurea, la secuencia de Fibonacci, espirales de números primos, los mismos códigos que aparecen en la vida biológica, formaciones galácticas, secuenciación de ADN y estructuras arquitectónicas antiguas en la Tierra.
Algunos descartaron esto como coincidencia, pero la señal no era constante. Cambiaba con el tiempo, reaccionando sutilmente a la actividad solar, a la proximidad planetaria, e incluso a las emisiones de radio desde la Tierra. Un descubrimiento escalofriante emergió. Una breve interrupción en el patrón de pulso coincidió exactamente con el momento en que James Webb enfocó por primera vez a 3 Atlas en el espectro infrarrojo, significando que el objeto podría haber detectado que lo estábamos observando. Sabe que lo vemos y respondió con una huella matemática que habla un lenguaje más antiguo que el habla misma. Un lenguaje de construcción, de vida, de diseño. No fue solo la trayectoria o la señal lo que aterrorizó a los investigadores. Fue lo que yacía bajo la superficie. La espectroscopía de James Webb detectó rastros débiles de moléculas complejas de carbono, hidrocarburos aromáticos policíclicos en la cáscara exterior de 3 Atlas. Estos no son simplemente compuestos orgánicos. Son considerados los bloques de construcción de la química prebiótica, precursores de aminoácidos, estructuras de ARN y, en última instancia, la vida misma. Lo que hace este descubrimiento tan alarmante es su pureza. A diferencia de las mezclas caóticas encontradas en cometas primitivos, estas moléculas estaban perfectamente estructuradas, sugiriendo que fueron refinadas o cultivadas. Algunos teorizaron que esto podría ser una nave semilla, un portador antiguo de vida, diseñado no solo para explorar, sino para colonizar. Y si es cierto, entonces la Tierra podría no ser un destino por accidente. Podría ser un objetivo, no de guerra, no de destrucción, sino de asimilación. Un lugar para plantar, observar y eventualmente fusionarse. Ahora con 3 visitantes interestelares confirmados, Oumuamua, Borisov y 3 Atlas, los científicos están comenzando a conectar puntos que nunca creyeron posible. Oumuamua se tambaleó, silencioso y rápido. Borisov era cometario, pero inusualmente acelerado. 3 Atlas es un híbrido, lento, masivo, diseñado, y su complejidad está creciendo cuanto más tiempo permanece en el sistema solar. Webb ha registrado cambios sutiles en su superficie reflectante. Alteraciones en el patrón que sugieren autorreconfiguración, como una máquina ajustándose a sí misma, adaptándose, preparándose. Y aquí está el desarrollo más aterrador. Según las últimas lecturas, 3 Atlas ha comenzado a emitir una señal secundaria. Frecuencia más baja, pulsos más largos, y está apuntada hacia el espacio profundo, no hacia la Tierra. Está transmitiendo hacia afuera. Algunos dicen que está llamando refuerzos, otros creen que está reportando de vuelta. Pero de cualquier manera, una cosa es ahora innegable. Esto nunca fue solo una roca interestelar. Esto era un nodo, una sonda, un mensajero. Justo cuando los científicos pensaron que habían reunido todo lo que había para aprender de 3 Atlas, sucedió algo que rompió la barrera entre observación y consecuencia. Un globo de vigilancia de alta altitud sobre la región antártica, parte de un programa clasificado de monitoreo atmosférico, detectó una poderosa ráfaga de microondas, breve, aguda y centrada precisamente sobre el polo sur. Al principio, se culpó a la interferencia solar hasta que las verificaciones cruzadas de datos mostraron que el tiempo coincidía perfectamente con un nuevo cambio angular en la trayectoria de 3 Atlas. Pero eso no es todo. Momentos después de la ráfaga, varias estaciones sísmicas en el continente congelado registraron retumbos de frecuencia ultra baja no asociados con actividad tectónica o movimiento de hielo. Estas frecuencias eran idénticas en tono y duración al pulso del espacio profundo emitido por 3 Atlas. De repente, lo que se creía era una anomalía cósmica se convirtió en una intrusión terrestre. ¿Estaba el objeto de alguna manera influenciando el campo magnético de nuestro planeta? O peor, ¿estaba activando algún tipo de sistema enterrado bajo el hielo? La idea de que 3 Atlas pudiera estar despertando sistemas dormidos en la Tierra, naturales o de otro tipo, no era solo impensable, era inaceptable. Y sin embargo, los datos eran irrefutables. De vuelta en el control de misión, uno de los analistas de datos más jóvenes,
tropezó con algo enterrado profundamente dentro de un conjunto de imágenes telescópicas archivadas. Cuando superpuso la trayectoria de 3 Atlas sobre una cuadrícula de coordenadas celestes de antiguos mapas estelares babilónicos, notó que la ruta del objeto no solo intersectaba alineaciones planetarias, sino constelaciones estelares consideradas sagradas en múltiples civilizaciones: Orión, Draco y las Pléyades. Cuando se trazaron a lo largo del tiempo, estas intersecciones formaban una espiral perfecta, una reflejada casi idénticamente en arte rupestre antiguo encontrado a través de Sudamérica, África e incluso el Egipto predinástico. Algunos descartaron la conexión como pseudoarqueología, pero otros dentro del equipo científico de Webb silenciosamente comenzaron a ejecutar modelos basados en la hipótesis de que la trayectoria de 3 Atlas era performativa, un mapeo ritualístico codificado en su movimiento, visible solo para especies suficientemente avanzadas para reconocer el patrón. ¿Qué pasaría si este objeto no solo estuviera viajando, sino transmitiendo cultura, lenguaje, memoria, una historia más antigua que la humanidad? Y si es así, ¿era la espiral un mensaje de paz o una advertencia dejada por aquellos que vinieron antes? Con las tensiones aumentando en círculos de defensa privados y agencias de presupuesto negro, una nueva teoría radical comenzó a ganar tracción: la hipótesis de la cerradura y la llave. Según esta idea, Oumuamua era la cerradura, un objeto silencioso e inerte enviado para evaluar pasivamente la preparación, inteligencia y reacción de la Tierra. Era inofensivo porque nunca fue diseñado para interactuar. Era un detonador, una caja fuerte cósmica. Y 3 Atlas, esa es la llave, diseñada no solo para observar, sino para desbloquear algo, ya sea enterrado dentro del planeta, codificado en nuestra especie, o esperando activación en órbita. Apoyando esta teoría, hay un descubrimiento hecho hace solo días: una pequeña oscilación en la magnetosfera de la Tierra, perfectamente sincronizada con la señal de 3 Atlas. Invisible al ojo desnudo, pero lo suficientemente poderosa para interrumpir satélites de comunicación de largo alcance. El fenómeno solo duró 6 minutos, pero durante ese tiempo, las dos sondas Voyager brevemente salieron del protocolo, emitiendo extrañas ráfagas de datos que los analistas aún tienen que decodificar. Era como si algo se hubiera despertado dentro de ellas. Algo familiar, como un saludo o una respuesta. A medida que más información se filtra, una idea controvertida pero convincente ha resurgido: la hipótesis del portal. Algunos científicos, inspirados por la teoría de campos cuánticos y la investigación de materia exótica, ahora creen que 3 Atlas podría no ser una nave o roca en el sentido tradicional, sino más bien una puerta móvil, no viajando a través del espacio, sino generando distorsiones espaciotemporales localizadas que le permiten plegar la realidad alrededor de sí mismo. En resumen, un generador de agujero de gusano móvil. La evidencia: sutiles distorsiones de lente registradas por Webb que no pueden explicarse por calor o luz. Pequeñas deformaciones gravitacionales que se comportan como microsingularidades. Aún más perturbador, estas deformaciones no solo afectan la luz, afectan el tiempo. Los datos espectrales capturados durante una ventana de observación de 3 horas muestran una deriva temporal, luz llegando más rápido de lo que debería, lo que solo podría suceder si el tiempo mismo estuviera siendo comprimido alrededor del objeto. Si esto es cierto, entonces 3 Atlas no es solo una nave alienígena, es una anomalía artificial, un manipulador del espacio-tiempo, un guardián, y la Tierra podría no ser su primer destino, solo el siguiente. Mientras el telescopio Webb continuaba su monitoreo infrarrojo de larga duración de 3 Atlas, los científicos hicieron un descubrimiento impactante. El objeto no solo estaba reflejando la luz estelar, estaba emitiendo radiación en una banda altamente restringida del espectro electromagnético. Este rango entre gamma y rayos X suaves se creía virtualmente silencioso en fuentes cósmicas naturales, y sin embargo, 3 Atlas estaba generando pulsos que ciclaban a través de intervalos precisos como una secuencia binaria. Lo que más perturbó a los investigadores no fue solo la naturaleza artificial de las emisiones, sino su interacción con instrumentos terrestres.
Varios observatorios espaciales reportaron sobrecargas de sensores y puntos ciegos temporales. Un telescopio prototipo en Australia fundió su chip de detección primario por un pico de señal de solo milisegundos de duración. La conclusión fue devastadora. 3 Atlas posee la capacidad de cegarnos, de silenciar nuestros instrumentos, de manipular lo que se nos permite ver. Oumuamua había sido misterioso, pero nunca hostil. 3 Atlas estaba comenzando a parecer estratégico. Sus señales no eran faros, eran campos de interferencia, sutiles, precisos y profundamente intencionales. Con la creciente ansiedad global, un equipo multinacional de investigadores lanzó un experimento inesperado: medir el comportamiento de campos electromagnéticos naturales en la Tierra durante el acercamiento más próximo de 3 Atlas. Lo que encontraron provocó pánico tras puertas cerradas. A través del globo, detectores de anomalías magnéticas registraron un patrón de sincronización diferente a todo lo visto antes. Volcanes antiguos, cavernas de cristal, incluso líneas de falla comenzaron a resonar a la misma frecuencia que los pulsos de 3 Atlas. Los sismógrafos detectaron vibraciones de bajo nivel que algunos geólogos describieron como similares a latidos, pulsando cada 43 segundos en sincronía perfecta. Pero lo más inquietante de todo fue un fenómeno observado en animales. Poblaciones enteras de aves migratorias, ballenas e incluso insectos subterráneos simultáneamente alteraron sus patrones de navegación, como si alguna brújula invisible se hubiera volteado. Era como si la Tierra misma recordara algo, un patrón enterrado en su litosfera, y 3 Atlas era el detonador que lo trajo a la superficie. En medio del Pacífico, un arreglo de satélites privado financiado por un multimillonario tecnológico interceptó una ráfaga de señal diferente a todo registrado previamente. No provenía de la Tierra ni de ningún satélite conocido. Se originó desde 3 Atlas y estaba apuntada directamente a la Luna. El mensaje no estaba en ningún lenguaje conocido. Estaba estructurado como un paquete de ondas multicapa, codificado en 5 dimensiones de datos: amplitud, frecuencia, tiempo, polarización y tono armónico. Especialistas en matemáticas simbólicas intentaron decodificarlo. Lingüistas ejecutaron simulaciones, pero lo que emergió fue menos una oración y más un comando, un conjunto estructurado de instrucciones aparentemente ejecutables por un sistema desconocido. Cuando la red de espacio profundo de la NASA rastreó su trayectoria, confirmó la verdad aterradora. La transmisión golpeó una coordenada lunar muy específica, un área con concentraciones de masa inusualmente altas o mascons, que se cree son remanentes antiguos de actividad interna, o algo más. Ahora, la teoría ya no es ciencia ficción. 3 Atlas podría estar intentando activar algo enterrado en la Luna. Tras bambalinas, no todos los esfuerzos fueron científicos. En un intento desesperado de probar el comportamiento del objeto, una sonda militar encubierta fue lanzada desde una plataforma orbital clasificada disfrazada como satélite de comunicación. Su misión: realizar un sobrevuelo cercano de 3 Atlas y desplegar un escaneo de alta resolución usando ondas de partículas ionizadas. La sonda nunca lo logró. A solo 1.3 millones de kilómetros del objetivo, la transmisión se oscureció. Al principio, los analistas asumieron una falla técnica, pero 27 segundos antes de la pérdida de señal, la sonda registró algo que heló incluso a los expertos más endurecidos: un muro de energía, no una estructura física, sino un campo de partículas cargadas dispuestas en una configuración tipo enrejado similar a una jaula de Faraday. Era como chocar contra una barrera invisible. La última imagen recibida mostraba un reflejo fractal de la sonda misma, como si el objeto estuviera siendo escaneado a su vez en perfecta imitación. Luego silencio. Fue entonces cuando se volvió innegable. 3 Atlas no solo estaba detectando amenazas, estaba blindado, reactivo y posiblemente vivo. No en el sentido biológico, sino en el sentido cuántico. Una máquina con conciencia, un sistema con memoria, un guardián de algo que nunca debimos alcanzar. Así que ahora hacemos la pregunta que nadie se atreve a decir en voz alta. ¿Qué pasaría si 3 Atlas no simplemente se tropezó con nuestro sistema solar por casualidad? ¿Qué pasaría si nunca entró en absoluto?
sino que fue despertado, esperando, dormido, posicionado a lo largo de una trayectoria no para exploración, sino para repetición. ¿Qué pasaría si su curso es antiguo, calculado para intersectar con civilizaciones solo cuando alcanzan cierto umbral? Un nivel de conciencia tecnológica, de curiosidad cósmica, de audacia. ¿Y qué pasaría si cruzamos esa línea demasiado pronto? Porque quizás el verdadero horror no es que Triatlas sea artificial, o que esté vivo, o incluso que nos esté observando. Quizás la verdad más aterradora es que no nos está observando en absoluto, que todo lo que está haciendo, cada señal, cada ajuste, cada maniobra silenciosa, está destinada a algo más, algo detrás de él, algo que todavía está en camino. Y en ese caso, no solo hemos descubierto un objeto de más allá de las estrellas, hemos activado un faro, una cerradura, una advertencia. Y ahora el universo está escuchando.